Pues buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar. Son 6:15. Bienvenido David, Diana, Sebastián, Irma. Qué bueno verlos. De verdad es hermoso que podamos tener esas convivencias a la distancia, platicar de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito sea, Señor. Estamos aquí reunidos y te doy gracias por la vida de mis hermanos, los que están aquí, Señor, y también los que no pudieron conectarse. Señor, tú sabes que por mucho tiempo he sido desobediente y esa desobediencia, Señor, me ha llevado a alejarme de ti. Tú sabes, Señor, que nos llamas y somos tercos, somos necios. Nuestra voluntad no quiere seguirte. Nuestra voluntad es rebelde, Señor, pero tú conoces que también en nuestro corazón hay un deseo y una voluntad por obedecerte. Tú sabes, Señor, que te buscamos y en nuestra debilidad recurrimos a ti. Te pido, Señor, que hoy nos hables por medio de tu palabra y nos des un corazón dispuesto, Señor, a seguirte. Te pido, Señor, que nos des un corazón dispuesto a poner en obra los mandamientos que tú nos das. Llénanos hoy con tu Santo Espíritu y haz tu obra en nuestros corazones. Escribe tu ley en nuestro interior para que nunca se nos olvide, Señor, lo que hizo tu Hijo en la cruz, para que vivamos agradecidos. Te ruego que transformes nuestro corazón y nuestra voluntad para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos esta tarde, Señor, que nos muestres tu gloria y que nos llenes de gracia y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la carta de Filipenses. Perdónenme la semana pasada, la verdad es que fue una semana complicada para mí y fue muy complicado también preparar el estudio, pero me he propuesto y le he pedido a Chely también que me ayude a coordinarme en cuanto a mi tiempo para poder hacerlo, porque realmente es de mucha edificación para todos y es muy padre esta convivencia que tenemos, ¿no? Entonces vamos a seguir con la carta. Hay un dinosaurio, no sé qué se escucha. No sé qué. Bueno, entonces la charla de hoy es 2 cristianos extraordinarios, es Filipenses 2 del 19 al 30. Y para recordar un poquito lo que veíamos la última vez que nos reunimos, vimos el ejemplo de Cristo, que es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de obediencia. Vimos cómo debemos tener esa mentalidad que tenía Cristo, es lo que Pablo le decía a los filipenses, tengan la misma mentalidad. Pero, ¿saben? Cuando hablamos de Jesús y de todo lo que hizo en la cruz, se pueden venir a nuestra mente muchas cosas. Una de ellas que puede estar en nuestra mente es preguntarnos, ¿es imposible seguir a Jesús? Porque no puedes evitar pensar, bueno, es que Jesús es el Hijo de Dios, yo soy un simple mortal. Y no puedes evitar también pensar, es Pablo. O sea, estamos hablando de Pablo, no es cualquier persona, es el último de los apóstoles. Él tuvo una conversión maravillosa, él vio a Cristo, él fue entrenado personalmente por Cristo. O sea, ¿cómo puedes pensar que yo, un simple mortal, podría yo seguir a Jesús? Pero a medida que estudiamos este pequeño pasaje, el final del capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que sí es posible, que no es imposible seguir a Jesús. Nos vamos a dar cuenta de que es nuestra obligación ser imitadores de Cristo. Ahí dice es nuestra, pero está mal, es nuestra obligación. Entonces dividí el pasaje en 2 partes, que es imitemos al Señor Jesús como Timoteo. Vamos a hablar de Timoteo, que es del 19 al 24. Y la segunda parte es imitemos al Señor Jesús como Epafrodito, del versículo 25 al 30. Entonces vamos a hablar de 2 personas. Esos 2 cristianos extraordinarios de los que habla el título
son Timoteo y Epafrodito. Y vamos a ver qué hicieron ellos, que eran personas comunes y corrientes, imitando a Jesús. ¿De qué se habla en la Escritura acerca de ellos? Y no sé si alguien me quiere ayudar a leer. Estamos del 19 al 30, hay que leer. ¿Quién me Dice, ayuda a leer? Sí, adelante. espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Perdón. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muchas gracias. Pues este es el pasaje que vamos a ver. Yo, como les decía, dividido en dos pedazos. La primera parte, entonces, es imitemos al Señor Jesús como Timoteo. Y empieza el texto diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y aquí lo primero que me llama la atención es que Pablo dice, espero. Es decir, yo tengo la esperanza puesta en el Señor Jesús. Esto es sumamente relevante porque la carta en Filipenses 1:1 empezó diciendo, Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Un siervo es una persona que se somete completamente a su Señor. Es un esclavo. Es este doulos del que habla la Biblia. Es una persona que tiene un comportamiento sumiso y un comportamiento reverente. Pablo no hace su voluntad. Él no es dueño de sí mismo. Él tiene un dueño, tiene un Señor, y ese Señor es el Señor Jesús. Por eso dice Pablo, yo espero en Él. Pablo no es una persona que haga planes. A nosotros nos encanta hacer planes sin oración, sin la voluntad de Dios, y actuamos como si nos mandáramos solos, ¿no? Pero entonces él dice, no, espérame, yo pertenezco al Señor y yo confío en el Señor que pronto les enviaré a Timoteo. Esta es una parte clave para nosotros en cuanto a paciencia que podríamos aprender de aquí. Porque ni siquiera Pablo sabe cuándo, sino que pasará en los tiempos que tengan que pasar. Y si nosotros reflexionamos en esta pequeña frase que tiene mucho, podemos preguntarnos, ¿alguna vez hemos arruinado algo a causa de nuestra impaciencia? Desde luego que sí. Yo creo que somos profesionales haciendo eso. Desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño siempre tenía las rodillas así llenas de cicatrices porque era travieso y jugaba fútbol y cosas así. Y nunca me esperaba que se cayeran las cicatrices, siempre las quitaba. Y lo único que pasaba al hacer eso es que pues retrasaba mi curación. Y a veces puedes hacer cosas desesperadas como bajar un fruto antes que madure, como arrancar una flor
es un botón todavía y te desesperas y la cortas, ¿no? Pero un cristiano auténtico pone sus esperanzas en el Señor Jesús. Decir espero en el Señor es justamente como debemos orar y como debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Entender, como entendía Pablo, que no somos nuestros dueños, le pertenecemos a Él y por lo tanto debemos acatar su voluntad. Por eso esta frase encierra tanto cuando Pablo empieza diciendo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En los filipenses, recordemos, le habían enviado desde Filipos hasta Roma, donde estaba Pablo, una carta. Y esa carta con una ofrenda. Y en respuesta a esa ofrenda, Pablo entonces les escribe agradeciéndoles. Y dice, voy a estar de muy buen ánimo al saber de ustedes. Por eso espero enviarles pronto a Timoteo. Sin embargo, dice pronto, todavía no sabe cuándo lo hará. Confiado en el Señor es que Él pueda afirmar esto. Pero esto es muy importante. A continuación, en el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Y esto es sumamente importante porque recordemos que Pablo está en una casa, está enseñando, así terminó el libro de Hechos, está encadenado a un soldado, sin embargo tiene cierta libertad para predicar y ahí están los discípulos escuchándole, aprendiendo de la palabra de Dios. Pero a ninguno tengo del mismo ánimo, dice, de la misma mentalidad, con, con el mismo espíritu de los filipenses. Y entonces aquí podríamos pensar y decir, a ver, pero ¿cómo que ninguno? Sí, ninguno. Pero Juan, si ellos son cristianos, sí, eran cristianos, pero ¿y qué te sorprende? A lo mejor esta es la parte triste, pero también realista. No te sorprendas, porque la gente que rodeaba a Pablo también estaba pensando y teniendo su mente en otras cosas. ¿Y qué estaban haciendo? Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Interesarse en los demás es la base del amor cristiano. Y aquí vemos entonces el carácter de Timoteo, cómo imitaba al Señor Jesús. Si Él se interesaba en ellos, Jesús se interesó en nosotros y se interesó desde la eternidad pasada. Timoteo hacía lo mismo, se interesaba por sus hermanos y no había nadie más dentro de los discípulos que se interesaran de la misma forma que Él se interesaba por ellos. Solo hay dos formas de vivir y estos, miren, los versículos no son inspirados por Dios, no lo son. Pero acá hay una coincidencia muy bonita. Solo hay dos formas de vivir. En este libro de Filipenses lo vemos. O vives en Filipenses 1:21 o vives en Filipenses 2:21. Gracias a Dios, de esta forma de verlo va a hacer que lo recordemos muy fácil mañana o pasado o cuando hablemos, ¿no? Con alguien o con algún incrédulo, con algún hermano y queramos compartirle. Solo hay dos formas de vivir. Filipenses 1:21 dice que vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 2:21 dice, buscan lo suyo propio y no es lo que es de Cristo. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo Pablo es, si no vives para Cristo, entonces vives para ti. Y esto tendría que sacudirnos a nosotros y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Si realmente estamos viviendo para Cristo. Pablo le escribió a cristianos y Pablo esperaba que los cristianos reaccionaran ante esta carta y ante estos ejemplos. Lo mismo que Dios espera de nosotros. No les sorprenda que Pablo estaba rodeado de gente que buscaba lo suyo propio. Nosotros también estamos rodeados de gente que busca lo suyo propio.
No les sorprenda que incluso dentro de las iglesias haya gente egoísta que esté buscando su propio bienestar. Gálatas, la carta a los Gálatas es un regaño. La carta a los Corintios es un regaño. Incluso en la carta a los Corintios, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Parece ser que desde hace muchísimos años hasta nuestros tiempos, el egoísmo es como nuestra característica, de cómo te llames, de a cómo sea, ¿no? Seas o no seas cristiano. Somos egoístas, nos centramos en nosotros mismos y esto es totalmente contrario a lo que Dios manda de nosotros. Y debemos tener cuidado porque si no vives para Cristo, entonces estás viviendo para ti. Y lo único que estás haciendo, estás cavando un gran hoyo del que no vas a poder salir. Entonces es momento de que nosotros evaluemos lo que estamos haciendo y que nos arrepintamos y en serio cambiemos nuestra manera de vivir, que huyamos de los pecados que nos están sobrepasando, busquemos dirección, nos refugiemos en la palabra de Dios y Dios con su espíritu puede hacer cosas maravillosas y nos va a sacar de donde estemos. Pero primero evaluemos nuestra vida y veamos si estamos en Filipenses 1:21 o estamos en Filipenses 2:21. Por eso Pablo dice con toda seguridad, me imagino que volteó y dijo, pues es que aquí entre mis discípulos nomás Timoteo y espero enviárselos pronto porque todos estos apenas van creciendo en la fe. Que ese es el siguiente punto interesante, porque tampoco quiero que se nos desanimen, ¿no? Dice Pablo, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Espero, todavía no. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, ustedes ya lo conocen. Claro que lo conocían. La historia la pueden leer en Hechos 16, cuando Pablo se une al joven Timoteo y lo toma como discípulo y lo empieza a llevar. Y es un jovencito. En Filipos se unen con Lucas y mientras Pablo está en una cárcel encerrado, Timoteo probablemente esté ahí con los nuevos creyentes. Es probable que conociera también a Epafrodito, del cual vamos a hablar más adelante. Pero aquí el punto es que los filipenses se habían dado cuenta de cuáles eran los méritos de Timoteo. ¿Qué es lo que había hecho Timoteo? Timoteo lo que había hecho era servir como un hijo a su padre. Y de nueva cuenta vemos aquí el carácter de Jesús, cómo Timoteo imita al Señor Jesús. Versículos antes habíamos dicho que Jesús, en obediencia a su Padre, bajó del cielo, se hizo semejante a los hombres y se entregó a una muerte de cruz. Timoteo sirvió o servía a Pablo como un hijo a su padre en el Evangelio. Exactamente lo mismo. Y esa pregunta que nos hacíamos al principio, decíamos, es que es difícil. No, no es difícil. Y dice Pablo, aquí está el ejemplo. Lo hizo Jesús, lo hice yo, en Pablo, ¿no? Y tenemos de ejemplo a Timoteo, que como hijo a padre sirve para el Evangelio. Dice, sí que espero enviarlos pronto, porque él es un hijo bueno, él es un hijo leal, él es un hijo fiel. Y de hecho, si ustedes ven las otras cartas de Pablo, cuando Pablo se dirige a Timoteo, le dice, amado hijo en la fe. Así se refiere a él. Y es hermoso que se dirija de esa forma porque las relaciones de Pablo con sus discípulos, vamos a ver qué tan profundas eran ahorita que pasemos a Epafrodito. El chiste acá es que Timoteo imitaba a Jesús. Él era el estándar de vida que tenía que seguir. Ahora, Timoteo no llegó a ese nivel de santidad de la noche a la mañana. Crecer en ese nivel de santidad, hoy hablaba de la santidad del pastor, es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso gradual, es un proceso que se da debido a las escrituras, nada más, y a todas las experiencias que tenemos, pero básicamente a las escrituras. Cada uno de nosotros es como un árbol que crece y que puede tener
que puede llegar a tener un gran volumen y un gran follaje y dar mucha sombra, y los pájaros van a anidar en nosotros, dice la Biblia, pero las raíces de ese árbol están en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, del 10 al 17, podemos nosotros ver qué dice la Biblia de cómo creció gradualmente Timoteo. Entonces, ¿quién me ayuda a leer 2 de Timoteo 3, 10? Yo lo tengo. David. Adelante, del 10 al 17, por favor. 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. Leo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me has librado el Señor, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, muchas gracias. En todo este pasaje vemos el crecimiento de Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo fue la última que Pablo escribió antes de morir a su amado hijo en la fe. Él ya había crecido todavía más en santidad. Pero no fue gratis. Realmente las cosas que pasó fueron sufrimientos, persecuciones, angustias, peleando con falsos maestros. Y todo esto tenía un sustento y una raíz, la escritura, que desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras y él había perseverado en las Sagradas Escrituras, y es la que le había dado la fortaleza necesaria para llegar a ese hombre perfecto, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Y a lo mejor dirás, bueno, entonces, ¿y esto cómo imita a Jesús? Bueno, Jesús también, en Lucas 2:52, vemos que Jesús también crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Repito, Lucas 2:52. Ahí encuentran. Jesús no empezó su ministerio tampoco de la noche a la mañana. En su humanidad, él tuvo que crecer en sabiduría y en estatura. Es un gran misterio que un día, si Dios quiere, podemos saber cómo específicamente fue. Pero pasaron 30 años para que él empezara su ministerio. También Timoteo se fue preparando y Pablo lo preparó en este sentido. Y por eso Pablo tiene la autoridad para decir, de todos mis discípulos, Timoteo es el único que tiene estas características. El mensaje entonces termina diciendo, así que espero enviarles pronto, luego de que vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor que iré pronto a ustedes. Y acá hay un resumen de algunas cosas que ustedes pueden sacar todavía mucho más en un estudio ya más profundo en casa y debatiendo y demás. Dice, interésate genuinamente en los demás. Genuinamente. Y esa es la parte complicada, porque de repente podemos tener como interés porque debemos hacerlo, porque tenemos que hacerlo, pero un interés genuino es un interés lleno de bondad, es un interés lleno de gracia, genuinamente por los demás. No busques tu propio bien, ama a todos por igual. Está hablando aquí de los hermanos en la fe, también es importante decirlo. Y crece en el conocimiento de Dios.
Y ahí están las raíces. Eso es lo que hizo Timoteo. Entonces, nosotros tenemos esa exhortación de imitar al Señor Jesús como Timoteo lo hizo. Es probable que trastabillemos, es probable que no sea tan sencillo, ¿no? Porque vemos que Pablo mismo dice que van a haber persecuciones, va a haber gente que se oponga, que te critique, pero tenemos ese llamado, ¿no? Y hay que tomarlo como tal, sobre todo con la mirada puesta en el cielo. Esa tendría que ser nuestra meta, nuestra casa, de verdad, no es aquí. De repente, muchos dicen que el planeta es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos, como cristianos, sabemos que tenemos una casa. Esa casa no está aquí. Esa casa no está en este mundo. Jesús fue a apartarnos de esa casa y tenemos que vivir con la mirada puesta ahí. Por eso es importante imitar al Señor como lo hizo Timoteo. Y bueno, pasamos a la siguiente parte del mensaje, que es imitemos al Señor Jesús como Epafrodito. Ese es un nombre muy bonito. Bueno, no es cierto, está medio raro, pero la verdad es que yo no conocía de la palabra de Dios, si no le hubiera puesto a mi hijo Epafrodito. Epafrodito Pot. ¿Dónde está Rodrigo? No lo veo. Rodrigo, ¿te hubiera gustado llamarte Epafrodito? Bueno, pues bueno, Epafrodito es un nombre curioso, pero dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi compañero de milicia, mi colaborador, perdón, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuántos títulos acá? Pero todos son súper importantes. Primero dice Pablo, tuve por necesario. Era importante que él dejara claro a los filipenses que era necesario. Y necesario quiere decir que era importante, sumamente importante, enviárselos. Ahorita va a decir por qué. Pero ¿por qué tiene que decir que era necesario? Porque a Epafrodito lo mandaron a llevar una ofrenda y a servirle a Pablo. Y había podía haber algunos hermanos que dijeran al ver a Epafrodito, bueno, ¿tú qué haces aquí? Pero si Pablo dijera en su carta, es necesario que él vaya, entonces ya todos iban a decir, bueno, si Pablo lo dijo, está bien. Y dice mi hermano, ¿qué es un hermano? Está hablando de un hermano, hijos del mismo padre, es un tipo de conexión suprema y obviamente no era su hermano de sangre, pero él lo consideraba como tal, porque somos familia. Ya habíamos tocado este tema antes, porque es en el mismo contexto de la carta. Somos familia y él dice, él es mi hermano, así como nosotros somos hermanos en Cristo. Pero además dice mi colaborador. Esta palabra colaborador viene del griego sinergos, que significa, de la misma palabra donde viene sinergia, el sin, que significa que cuando dos cosas se unen y hacen cosas increíbles, entonces él dice, él es mi colaborador. Él y yo juntos hemos servido y hemos hecho sinergia para trabajar y nos ha ido muy bien en el Evangelio, ¿no? Pero luego dice mi compañero de milicia. Ahora lo compara a un militar, a un soldado que hombro con hombro, codo a codo, combaten en esta vida. Pablo siempre ha descrito que la vida cristiana no es un caminar entre algodones, es una guerra, y como guerra entonces somos soldados de Cristo, y como soldados de Cristo hay que enfrentar adversidades, ya lo veíamos ahorita. Esas adversidades, Epafrodito las había enfrentado junto con Pablo. Y si se dan cuenta aquí, Pablo pone a Epafrodito al mismo nivel de él, mi hermano, mi colaborador, mi camarada, mi compañero de milicia. Es una relación hermosa, pero además son adjetivos que ponen a Epafrodito en un nivel muy, muy alto, ¿no? Y a la vez a Pablo con una humildad muy grande, porque él no se cree más que su compañero, que Epafrodito. Él dice, él es su mensajero, vuestro mensajero, ustedes me lo mandaron a mí.
y ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades alguien que ministra es alguien que sirve, ¿no? A él lo enviaron a servir a Pablo. A eso lo enviaron. Ay, perdón, se movió esto. Lo enviaron a servir a Pablo. Entonces, y aquí vemos también el espíritu de nuestro Señor, el carácter de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y esta es la forma en la que Epafrodito entonces tiene este carácter de Jesús, de cómo lo imita. Vamos a ver un poquito lo que hizo Epafrodito para que entendamos el nivel de esfuerzo de servir. Hay dos círculos blancos. El círculo de la derecha es Filipos y el círculo de la izquierda es Roma. Viajar de Filipos a Roma en esa época conllevaba un viaje de más de 1,200 kilómetros. 1,200 kilómetros. El problema es que tenían que recorrer tierra y tenían que recorrer mar. Y tenían que recorrer un terreno peligroso, porque además no podía hacer el viaje directo, había que rodear las costas. No se podían hacer viajes directamente por mar abierto porque eran muy peligrosos. Entonces los barcos se acostumbraban a rodear todas las costas hasta aventarse a cruzar extensiones grandes y luego llegar a Roma. ¿Por qué? Porque no había servicio meteorológico nacional, ni Google Maps, ni nada por el estilo, y entonces era muy complicado hacer este tipo de viajes. Eran viajes de semanas o meses los que podía llevar de acuerdo a las condiciones climáticas. Llegar de Filipos a Roma. Entonces, este es el nivel de servicio, este es el nivel de una persona que entiende que su misión en esta vida es servir y que su misión en esta vida es imitar a Jesús, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Epafrodito se entregó completamente a su ministerio. Y entonces lo que hace Pablo es reconocerle esa autoridad. Y también, de paso, pues nos pone la vara como un poco muy alta porque realmente, ¿cuántas veces a nosotros a lo mejor nos han pedido hacer algo por servir y se te ocurre que tienes una mejor idea para evitarlo o simplemente dices, no, es que mi trabajo sí me gustaría, pero no puedo, sí me gustaría, pero dame chance. Entonces, imitar a Jesús es servir. Es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de entrega total y no importa qué es lo que pase. Y el texto continúa diciendo, porque mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, que es lo que explicábamos ahorita. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque había oído que se había enfermado. Es decir, Epafrodito tenía muchas ganas de ver otra vez a los filipenses porque él cayó enfermo. Él se enfermó en este viaje de más de 1,200 kilómetros. Algo pasó con él que cuando llegó a Roma estaba enfermo. Pero a él no le preocupaba su enfermedad. Date cuenta de qué dice aquí. Él estaba angustiado porque los filipenses oyeron que él se enfermó. Él se negaba completamente a sí mismo. Qué lindo corazón cristiano el de Epafrodito. En lugar de angustiarse por su enfermedad, se angustiaba porque sus hermanos se iban a preocupar por él. Y a lo mejor esta palabra se queda muy corta, esta palabra de se angustió. ¿Y por qué se queda muy corta? Dicen los comentaristas que es una palabra difícil de traducir, pero les voy a decir cómo la tradujeron. Se angustió. En Marcos 14, 13 al 32, dice así el pasaje. Vinieron pues
a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, va a hablar Jesús, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta es la angustia de la que estamos hablando que tenía Epafrodito. Es la misma palabra. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Esto lo encuentran en Marcos 14 y describe el nivel de angustia de la que estamos hablando. No es una angustia cualquiera. Si ustedes quieren saber un poco más de esa angustia, pueden ver Lucas 14:44. Y dice, y estando en agonía, cuando una persona agoniza, está prácticamente muriendo. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es increíble la angustia que no se puede describir en una sola palabra cuando tú estás tan preocupado por los demás. Y Epafrodito tenía ese nivel de angustia. No le preocupaba su misma enfermedad, le preocupaba qué estaba pasando por la mente de sus hermanos, seguramente de sus familiares, de sus amigos, que no podían tener contacto con él, que no era tan fácil como mandarle un WhatsApp o mandarle un correo y decirles, hermanos, estoy bien, no se preocupen, ya se me bajó la temperatura. No, Epafrodito estaba verdaderamente angustiado. Y entonces ya tiene sentido porque Pablo dice, era necesario que yo les mande a Epafrodito. Era necesario que vaya él y no Timoteo, al menos no por el momento. Y de nueva cuenta vemos aquí, y esta la comparación es más directa, cómo Epafrodito imita a Jesús, que no está preocupado por él mismo, sino que en su corazón se angustia por otras personas. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Y aquí vemos el nivel de la enfermedad, para que veamos que no es una gripe, no es, bueno, ahorita las gripes sí están más complicadas cuando tienen síntomas más diferentes, ¿no? Pero el tema es que era una enfermedad sumamente grave. No sabemos qué enfermedad, no tenemos idea. Y la verdad es que pues no habían vacunas, no habían muchas cosas, entonces no habían tantos avances tecnológicos, entonces una de estas enfermedades llevaba a la muerte. No queda claro de qué se trataba, pero sí que era algo grave. Y acá podemos decir, un momento, pero estás hablando de Pablo. ¿No es el Pablo de la Biblia que hacía milagros? Sí. ¿No es el mismo Pablo capaz de resucitar a un muerto? Sí. ¿No es el mismo Pablo del que dicen que hacía señales extraordinarias? Sí, era el mismo. Pero aquí es donde la Biblia nos muestra que las señales milagrosas no eran un símbolo para los creyentes, eran una señal para los incrédulos. Y también vemos que es Dios el obrador de los milagros. La forma en la que los cristianos en esa época podían identificar a un charlatán de alguien que hablaba la palabra de Dios también era por medio de los milagros. Entonces, había muchos falsos maestros en esa época, como lo hay ahora. Y ahora podemos decir, por ejemplo, de estos falsos maestros que van declarando sanidad y queremos sanidad para tu vida, Dios te ama y vas a tener mucha salud, etcétera, y todo ese tipo de cosas que predican vende. Pero si nos vamos a este pasaje, por ejemplo, si fuera así, que por medio de la fe tú obtienes sanidad física, Pablo hubiera sanado a su amigo. Estábamos hablando de su colaborador,
su camarada, su compañero de milicia, su hermano. ¿Tú crees que verlo en una cama tirado no hubiera sido suficiente para que Pablo le impusiera las manos y entonces él sanara y todos felices para siempre? No. Pablo no podía hacer eso, porque Dios quiere que nos rindamos a su voluntad. Y nuestra fe no es un arma para hacerle manita de puerco a Dios y decirle, ya oré para que sane, ahora lo tienes que sanar. No, no es así. Por eso Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios lo sanó. Y desde luego que podemos vivir agradecidos y orar por nuestros enfermos, porque Dios nos manda a orar por nuestros enfermos. Pero oramos por nuestros enfermos y oramos por toda la gente que hoy está enferma, porque nosotros no podemos sanarlos, solo Dios. Porque Él es poderoso y nosotros somos débiles. Por eso oramos. Y entonces, esta sanación se da por la misericordia de Dios. Y dice Pablo, Él tuvo misericordia no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y vemos también este otro ejemplo muy bonito. ¿Por qué dice tristeza sobre tristeza? Bueno, si moría Epafrodito, seguramente Pablo iba a estar muy triste. Y no es malo estar triste. Dios nos dio sentimientos y nos hizo con sentimientos. Seguramente si muere alguno de nuestros hermanos, aun cuando sabemos que estará en la presencia de Dios, no vamos a poder evitar llorar su muerte, extrañarlos, extrañar su aroma, extrañar su presencia, sus pláticas. Pero Dios evitó que muriera. Y la otra tristeza de la que habla Pablo es una tristeza empática. Si Epafrodito estaba angustiado por los filipenses, Pablo también, porque cuando somos hermanos y cuando somos amigos y cuando tenemos esa relación tan cercana, si tu amigo se entristece, tú te entristeces con él. Si tu amigo ríe, tú ríes. Si tu amigo llora, tú lloras. Entonces, por eso dice Pablo, Dios tuvo misericordia de los dos. Lo sanó, ya no tengo tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, o sea, de volada, se los envío a verle, ¿no? Para que se gocen y yo esté con menos tristeza. ¿Por qué con menos tristeza? Porque al final también había otras iglesias preocupadas por Pablo. Al final termina el mensaje diciéndole, recíbanle. Eso es un imperativo, es una orden. Dice, pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en servicio de mí. Entonces aquí vemos de nueva cuenta el gozo. Vemos que Pablo dice, no espero menos de ustedes, recíbanlo con alegría. Ahí se los mando. Pero sobre todo, este versículo también es muy interesante. Tengan en estima a los que son como Él. ¿Qué es tener en estima? Esto se refiere a que apreciemos los dones de cada uno de nuestros hermanos y tengamos a cada uno de nuestros hermanos como una joya preciosa. Cada hermano tiene un valor increíble. Así cuiden a hermanos como Timoteo, así cuiden a hermanos como Epafrodito. Oren por ellos, procuren por ellos. Hermanos que no anteponen sus propios intereses y son capaces de dar su vida, realizar un viaje de miles de kilómetros por alguien que está preso, siguiendo allá interrogatorios, gente que quería matarlos. ¿Se acuerdan que los cristianos eran perseguidos en esa época? Y dice Pablo, ténganlos por alta estima, aprécienlos. Y acá seleccioné 3 cosas y de nueva cuenta, como en la sección de Timoteo, con Epafrodito vemos que es una persona que sirve a sus hermanos y es lo que a nosotros nos invita el Señor hoy, que procura por los demás, aunque duela, él se enfermó, y que pone la vida por sus amigos. Y yo no sé cuántos tenemos la seguridad de decir, yo sí pongo la vida por mis amigos. Epafrodito, pues sin duda era una bendición para la iglesia. Timoteo era una bendición para la iglesia. Y debemos orar por nuestros pastores,
por los que guían la iglesia, por más hombres como Pablo y por Timoteo, que nos demuestran que sí se puede, que la pregunta ¿era imposible? ¿Es imposible seguir a Jesús? No, no es imposible. Pablo nos muestra ahí que dos hombres comunes como Timoteo y Epafrodito pudieron crecer en la fe, pudieron imitar a Jesús, hombres agradecidos por su salvación y por lo que Jesús ha hecho en la cruz, caminando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ninguno de estos hombres, ni Timoteo ni Epafrodito, tenían superpoderes, o tenían poderes especiales, o cayeron de un planeta diferente, no. Es más, tan humanos eran que vemos que Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir. Tan pecadores como tú y como yo, pero ellos perseveraban en la palabra de Dios. Por eso Dios los preservó, lo vimos en 2 de Timoteo. Y saben, yo estoy convencido que Dios preservó a Epafrodito, a Timoteo, y nos los puso como ejemplo en la Biblia, para que ni tú ni yo tuviéramos pretexto y digamos que estaba muy difícil imitar a Jesús. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad estuvo muy bien, ¿no? ¿Comentarios? ¿Están por allá? ¿Cómo han estado? Platíquenme. ¿Qué aprendieron? Buenas tardes. Hola. Pues la verdad que muchas gracias. Estuvo muy edificante. No es la primera vez que escuchamos un tema, ¿verdad? Que nos dicen que tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta a todos. A mí me cuesta, lo reconozco. A veces estoy tentada siempre en caer en el pecado, porque eso es, el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Y él siempre está ahí dándole hincapié para que caigamos siempre, ¿verdad? Y pues le agradezco al hermano, porque es nuestro hermano, aunque no estamos en la misma congregación, pero somos hermanos en Cristo. Y muchas gracias, la verdad, muy bonito el mensaje. Y pues espero, como bien lo decía usted, ¿verdad? Que un día, pues no vamos a alcanzar la perfección, pero sí podemos seguir los pasos de nuestro Señor, dejar todo lo que no le agrada a Él, ¿verdad? Aunque sí es difícil, no es fácil, es una carrera larga, por eso en las anteriores decía que es una carrera, pero Dios está ahí y siempre nos va a tender la mano mientras nosotros queramos que Él nos tome de la mano, ¿verdad? Y pues es todo lo que puedo comentar. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Diana y Dayana, ¿verdad? No, hoy está mi esposo. Preséntelo, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, qué bueno que nos acompañe. Gracias a Dios. Y sí, somos hermanos. No lo dude nunca. ¿Quién más? ¿Algún Timoteo, algún Epafrodito que ande por aquí? Están muy callados. ¿Ya comieron? ¿Sí comieron bien? ¿Azúcar? ¿Un dulcecito? Así reacciona mi hija. Bueno, Adelante, David. yo me quedo con lo que comentabas de Filipenses 1:21 y 2:21. Es muy importante, ¿no? Para quién vivimos. Si vivimos para Cristo, vivimos para nosotros. Sí. Sí, es muy importante ya definirse en ese sentido. Y pues ya sabemos cuál es la mejor opción, qué es lo que tenemos que seguir, vivir en Cristo. Sí, amén, amén. Sí me llamó la atención cuando estaba haciendo el estudio, dije, qué
qué bonito, ¿no? Y qué rápido se te puede quedar en la mente 1:21 o 2:21. Ya. Así es. Así Sí. es. Muy padre. O sea, lo difícil va a ser aplicarlo siempre. Así es. Muy bien, muchas gracias, David. Muchas gracias por tus comentarios. Ahí, ¿qué más? Lili, mucho gusto. Bueno, pues yo también estaba analizando Filipenses 2:21, en donde dice que porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, mi sentir es que en muchas ocasiones sabemos o tenemos conocimiento de algunas personas que tienen necesidad y nos adentramos tanto en lo propio que no vemos que esa persona genuinamente necesita de nosotros, ¿no? Así como dice aquí, ¿no? El versículo. Dice que nosotros buscamos lo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros ya nacimos en Cristo, pues nosotros debemos de ayudar, así como Cristo Jesús ayudó y nos ayuda a todos nosotros, ¿no? Y no ver nada más lo propio. Bueno, ese es mi sentir. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. El tema del egoísmo es un tema que les decía yo, imagínense, desde los tiempos del siglo I hasta ahora sigue vigente porque es el corazón humano. Siempre vamos como a protegernos y a buscar por nosotros mismos. Pero bueno, oremos para que Dios nos llene de su espíritu y nos entreguemos como debemos entregarnos. ¿Quién más está por aquí? Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Con qué te quedas? Pues yo me quedo con el compromiso, ¿verdad?, que estas dos personas demuestran, no para con las personas, sino para con la palabra de Dios, para llevarla y ser ejemplo, que es un verdadero compromiso que ellos toman con Dios y no con nadie. O sea, no hacen un compromiso con Pablo, es un compromiso que tienen con Dios de llevar la palabra de Dios adelante. Y obviamente, pues a través de todos los problemas y peripecias que pasan. Yo me quedo con ese compromiso. Compromiso, entrega, responsabilidad, palabras muy, muy pesadas. Muchas gracias, Sebastián. Creo que sí nos da mucha luz eso que comentas, porque bueno, en lo personal, ese compromiso que uno puede tener con el Evangelio, en el caso de Timoteo y Epafrodito, yo les decía, ellos estaban completamente seguros que tenían una casa en el cielo y de repente se nos puede olvidar que tenemos esa casa, que nos espera algo mejor después de esta vida, que esta vida es muy corta, que va a acabar quién sabe cuándo, a lo mejor al rato, a lo mejor mañana para alguno de nosotros o para todos. Y se nos puede olvidar que que debemos vivir con la mirada puesta en el cielo. Eso implica compromiso. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Ahí está mi hermano. Hola, hermano. Ese es mi hermano de mismo papá y misma mamá. ¿Sí ya se dieron cuenta que nos parecemos? Hola, ¿cómo estás? Saludos. Hola. Aquí con la familia Saludos. escuchándote. ¿Qué tal? ¿Con qué se quedan por ahí? Pues nos quedamos, creo que en primera instancia con el ejemplo que nos pone la palabra, la enseñanza el día de hoy, ¿no? Uno de los 3 conceptos que analizábamos aquí con mis hijos era pues, ayudar a los hermanos, ¿no? Es una de las piezas fundamentales que aquí en la familia estamos, un valor que estamos enriqueciendo, como dice la Biblia, ayudarnos entre hermanos, ¿no? Y el otro valor muy importante, pues es el ejemplo que nos puso este hermano de nombre Curioso. Y pues el amor, ¿no? Seguir predicando este amor y este gran ejemplo que la enseñanza nos deja, ¿no? Gracias, bro. Muchas gracias. Regina,
¿Qué aprendiste, Regina? Que tenemos que ser como Timoteo y Afrodito. No le hubieras podido llamar así a tu hermano, si le poníamos así, ¿no? Mi padre diría Ok. Irma, compártenos, Irma. Siempre nos compartes. ¿Qué te quedas? Bueno, pues estuvo muy, bueno, siempre, ¿no? La palabra de Dios es muy interesante. Y pues me quedo con esta parte que dice perseverar en la palabra de Dios, porque solamente pegados a su palabra, pues es que podemos tener la ayuda del Espíritu Santo para parecernos más a estos personajes, ¿no? De los que habla la Biblia, que es admirable, ¿no? Cómo se expresaba de ellos, ¿no? Que hermano, colaborador, servidor. Entonces, pues es eso, perseverar en la palabra y pues yo creo que a todos, principalmente yo, me cuesta mucho trabajo porque pues a veces los afanes, ¿no? Que tenemos. Y pues ahorita en estos tiempos en los que por ahí la otra vez vi un mensaje que dice que ahora no hay prisa de nada, ¿no? No hay prisa ni para ir a la escuela, ni para el desayuno, o sea, yo creo que todos estos tiempos lo debemos de tomar, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien, ¿no? De aquellos que amamos a Dios. Entonces yo creo que ahorita es cuando debemos enfocarnos más en dedicarle más, ¿no? A la palabra, a perseverar, y pues para que podamos tener ese discernimiento, ¿no? Y no, pues quitarnos un poco, hablo de mí, ¿no? El orgullo, el ver el bien propio, ¿no? Y sobre todo que ahorita hay mucha necesidad. Pues si no podemos ayudar a la gente físicamente, pues orando, ¿verdad? Orando y pues pidiéndole a Dios sobre todo que pueda derramar de su espíritu en toda esa gente que pues que está perdida, porque de alguna manera nosotros podemos tener esa paz que Dios nos puede dar, de estar confiados en Él, porque nos podemos llamar hijos de Él, y pues orar por toda esa gente que ahorita pues se sienten muy angustiados, con mucho miedo de todo lo que se comparte, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, y pues no tienen esperanzas. Entonces, más que nada, yo me quedo con eso, ¿no? Perseverar más en la palabra y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos ser más instrumentos de Él y poder alcanzar a toda esa gente que ahorita pues está viviendo toda esa incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, y pues nosotros confiados, yo creo que a la mayoría nos pasa, que tenemos esa paz de saber que, como dice su palabra, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que si sabemos que si esto finalmente termina aquí y el Señor así lo permite, pues nosotros sabemos a dónde vamos, ¿no? Que esa es la seguridad que tenemos. Entonces, pues me quedo con eso. Wow, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias porque cuánta verdad tienen tus palabras de que debemos llevar esa luz a la gente que hoy está angustiada. No sé si tuvieron la oportunidad de ver algunos videos que estuvieron circulando en redes sociales. La desesperación está sobrepasando a la gente en algunos hospitales. Creo que en Ecatepec entraron a la fuerza a llevarse cadáveres de sus seres queridos, etcétera. Es la desesperación, es la desinformación también, pues esa falta de paz, esa falta de gracia, esa falta de paz, esa falta de Cristo en el corazón que hace que la gente explote, que ya no pueda con eso, ¿no? Emanuel, ¿cómo estás, hermano? Está comiendo mi hermano. Provecho. Gracias.
¿Cómo ves? ¿Con bien, qué te quedas de la enseñanza de hoy? pues con Epafrodito, que la verdad, después de que sufrieron, pero a él, siempre a él no, pues de que a él no le importaba sufrir, más le importaba sus hermanos, y obviamente le importaba a Dios. Ahora ahí ves a un hombre de Dios, igual que su compañero Pablo. Muy La verdad bien. con eso, de que luego, aún, aún con las dificultades que pasaban, siempre ponían una mirada en Dios y en sus hermanos. No pensaban en sí mismos, pensaban en sus hermanos y en Dios. Y es lo que ahorita debemos de hacer en estos tiempos, de voltear arriba, no ver, porque es muy fácil voltear a nuestro alrededor qué está sucediendo en el mundo, ahorita con la pandemia, las muertes, todo lo que está pasando, todo lo feo que está pasando. Y obviamente lo vemos y sí, te espantas. La verdad, te espantas y eso. Entonces, en eso hay que poner la mirada en el cielo y cuando pones la mirada en el cielo y siempre, no sé, siempre tener conciencia de que esto es, que todas las cosas tienen que pasar para que suceda el arrebatamiento. Y que en la Biblia está de que va a suceder cosas así espantosas, pero que tiene que suceder. Como digo, Jesús tiene que suceder para que Él venga. Entonces, es tener eso, es tener acordarnos de esa parte que digo Jesús, y saber que es normal y que es no sé si decir, es un procedimiento de Dios para venir, lo que tiene que pasar, estas cosas para que Él venga. Y entonces, más que eso, esperar que ya venga. Sabemos que ya viene pronto y esperar y no espantarnos por lo que vemos. Amén. Amén. Que venga pronto el Señor Jesús. Cheli. Bueno, yo con lo primero, con lo que me quedo, es con las primeras palabras que él puso de espero en el Señor Jesús, porque Pablo tenía confianza 100% en Dios y él sabía que es Dios quien tiene la última palabra y lo repitió otra vez, lo decía, y confío en el Señor. Es el recordatorio de, bueno, para mí, que a veces se me olvida que debemos de confiar en Dios con todo lo que está sucediendo ahorita, como que es fácil voltear a ver las situaciones tan difíciles que están pasando otras personas y te angustias de que te pueda suceder o le pueda suceder a alguien cercano y quito mi vista y aquí pues es recordar que tengo que confiar en el Señor y no ver por lo mío, sino ver por lo de los demás, como lo hacía Timoteo y Epafrodito, pensar en los demás primero, porque es lo que hacía nuestro Señor. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Y sí, esperar. Yo no sé esperar, ¿saben? Debo confesarme, yo no sé esperar. Yo me desespero mucho. Es más, no puedo comer una paleta a la Masco. Bueno, pues mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo. Espero nos veamos el próximo domingo, estemos platicando aquí. Seguimos con la carta de Filipenses. Y hermano Sebastián, ¿nos puedes ayudar a despedirnos en oración, por favor? Adiós, adiós a todos. Dios les bendiga. Bye. Igual, Dios les bendiga. Bendiciones. Bye. Adiós y saludos a todos.
Bye. Saludos a todos. Nos los bendiga. Igualmente, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a Dayana. Dayana, te hablan. Dayana. Hija. Despídete, mami. Es que estaba cuidando a David. Ah, ok. Saludos. Adiós, Dayana. Adiós, David. Adiós.